Y hace 3 años nos planteamos un poco el camino que queríamos seguir. Un camino que queremos seguir y como lo planteamos fue apostar por la calidad en todos los servicios y en todo lo que hacemos. Entonces decidimos meternos dentro de la certificación ISO, que yo creo que todos, además en casi todos los colegios la implementáis, la 9001-2008. Para nosotros además fue un proyecto muy interesante y desde el 2009 estamos certificados y nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en todos los procesos, en toda la calidad que se intenta implementar en todos los procedimientos de la academia, y que al final el beneficiado siempre sea el alumno. Como os comentaba, somos centro oficial examinador de ETS y centro oficial examinador de la Universidad de Cambridge. Actualmente yo creo que, no sé si conocéis o no las certificaciones, cómo funcionan, pues tanto ETS, TOEFL como Cambridge son las dos grandes certificaciones que hoy en día se pueden obtener a nivel internacional. Luego tenemos aquí en España, a nivel nacional, la Escuela Oficial de Idiomas, que es un poco complementaria el itinerario de certificaciones, tanto para profesores como para el resto de alumnos, tanto jóvenes como adultos, que podamos tener, que no sean específicas y que sean certificaciones de inglés. Luego también somos centro oficial examinador del Trinity College desde hace más de 20 años. La certificación de Cambridge es reciente, desde el año pasado. Hicimos nuestra primera sesión en la Facultad de Magisterio, tenemos un acuerdo en el nuevo aulario en diciembre y fue, la verdad, es un éxito rotundo porque las instalaciones son magníficas. Como decía, también somos centro examinador del Trinity College. Bueno, esto lo iba a hacer corto, me estoy extendiendo. Luego además somos miembro de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, por un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? La sensación o la intención que tenemos es que todos los docentes del centro estén cada vez y se formen constantemente y estén al día de todo lo que se está haciendo. Y somos miembro también de ACICOBA, que es la Asociación Valenciana de Academias. Instalaciones. Voy a ir más rápido. Contamos con una superficie de 600 metros cuadrados, tenemos 17 aulas y estamos progresivamente instalando la pizarra digital en todas las aulas. Actualmente contamos con 8 pizarras digitales y bueno, ahora os contaré un poco la experiencia que hemos tenido y el éxito que creemos que estamos teniendo tanto para los alumnos como para los profesores, etc. Tenemos una biblioteca, una sala de ordenadores y una sala multiusos para todos nuestros profesores y alumnos. Aquí veis algunas fotos de la academia, de una pizarra digital, luego os enseñaré más. Y esta es una foto de fuera. Luego, nada, últimamente, y como la última parte de lo que más o menos nos decía la ISO, la misión, visión y valores, no os lo voy a leer porque es un rollazo, pero únicamente os voy a decir nuestra misión, que es ayudar a nuestros alumnos a su desarrollo profesional y personal con los valores de amabilidad, respeto, responsabilidad, mejora continua y trabajo en equipo. Que yo creo que eso es fundamental para tanto ser una academia o ser un colegio, al final, pues hacer realmente que la experiencia del alumno sea la apropiada. Y esto es un poco va a ser lo que voy a centrar la exposición. Es lo que hemos llamado nuestro proyecto 2.0 y como veis en
decía, pizarra digital interactiva. Actualmente nosotros valoramos muchas marcas, muchos productos y sinceramente hemos probado tanto Irving como Smart y estamos encantados, tanto con la pizarra digital civil, las Smart, la interacción que nos dan y la Smart a mí personalmente me encanta. Tenemos una progresión de instalación en el centro, actualmente contamos con 8 modelos y constituyen todas el centro un poco de nuestra filosofía, ¿no? La que nos da Internet en el aula, la que nos da el acceso a todo lo que veremos posteriormente, herramientas de colaboración, formación pedagógica o tecnológica y el uso de la misma. Y aquí podéis ver algunos de los profesores de la academia, muy guapos todos, como comprobaréis, no sé si los veis. Y esto es el aula virtual. Luego la intranet, pues obviamente creamos una intranet que tuviera un acceso web y un acceso local también para que fuera accesible a las 24 horas del día, que fueran herramientas 2.0, es decir, esa intranet al final es un disco duro online, un disco duro dentro de la misma, que puedas colaborar de todas las formas, que los profesores puedan coger, descargar, cambiar, implementar todo tipo de cosas dentro de la misma aula, en su casa, donde quieran, y que luego además eso suba todo a un disco duro que está dentro de nuestra intranet para que todo el mundo pueda colaborar y que aumentemos la eficiencia, la eficacia, la productividad de todo lo que vamos haciendo.
parte pedagógica le puedo sacar, porque al final si no la utilizamos y no la utilizamos bien, la pizarra digital no sirve realmente de muy poquito. Entonces, nosotros creemos que es fundamental. Y luego asistencia a seminarios, congresos, etc. Y luego el marketing online. Yo